Bueno, ayer estuvimos viendo las halajot que tienen que ver con el mes de Elul hasta Erev Rosh Hashanah. Ahora, el próximo capítulo nos habla del orden de la tefilá en Aseret Yemei Teshuvah y Rosh Hashanah. Tafkuf Peibet. Aseret Yemei Teshuvah, en los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en la Shemona Esrei, en la tercera brajá de Atah Kadosh, en lugar de decir Baruch Ata Hashem Akel HaKadosh, decimos Hamelech HaKadosh. Entonces, desde la primera tefilá de Rosh Hashanah en Arvit hasta la última tefilá de Neilá en Yom Kippur, en todas las Shemona Esrei Amidot, día de semana, Rosh Hashanah, Shabbat, siempre en la brajá de Atah Kadosh vamos a decir al final, en el sello de la brajá, en lugar de Akel HaKadosh, Hamelech HaKadosh. ¿Está? Muy bien. Y además, esta brajá aparece en todas las Shemona Esrei, en todas las amidot de todos los días. Pero en día de semana también tenemos, en las brajot intermedias, la brajá de los jueces. Ashiva Shofteinu que Barishonah. Y la brajá termina, Baruch Ata Hashem, Melech Ohev Tzedakah Umishpat. El rey que ama la justicia, ¿sí? La caridad y la justicia. Entonces ahí también cambia el texto y en lugar de decir Melech Ohev Tzedakah Umishpat, decimos Hamelech Amishpat. ¿Esa es cuál braja? ¿Qué braja es? ¿Qué número? 13, 14, no sé por ahí. La braja de los jueces. ¿Ceder? Entonces tenemos esos dos cambios principales. ¿Ceder? Amelech HaKadosh en la braja de Atah Kadosh y Amelech HaMishpat en la braja de los Shoftim. La 11, ¿qué? Ashiva Shofteinu. Muy bien. También en el Cariz, ¿no? ¿Ah? El Shabbat. Ahora vamos a ver, real. Veim ta'a o shehu mesupak. Una persona que se equivocó y no dijo cómo hay que cambiar, sino que lo dijo normal. En lugar de decir Amelech HaKadosh, dijo Akel HaKadosh. O en lugar de decir Amelech HaMishpat, dijo Melech Ohev Tzedakah Umishpat. Entonces, caja. Imu be'Amelech HaKadosh, Chozer leRosh. V'imu be'Amelech HaMishpat, אם נזכר קודם שעקר רגליו חוזר לברכת השיבה. ואומר משם בא אליך סדר. ואם לא נזכר עד שעקר רגליו, חוזר לראש. Entonces, escuchen bien. La Shemona Esrei básicamente está dividida en 3 partes. Las primeras 3 brajot, las 13 brajot intermedias, que son las bakashot, las peticiones, y las últimas 3 brajot, que son las brajot de agradecimiento. Entonces tenemos 3 brajot de shevach, de alabanza, 13 brajot de pedidos, y 3 brajot últimas de agradecimiento. Ya fe. Hay una diferencia entre el primer y último grupo y las brajot del medio. Jajamim dicen que las primeras 3 brajot, a pesar de que son 3, se consideran un solo grupo, un solo equipo. Y las últimas 3 lo mismo. Mientras que las brajot del medio, las brajot de peticiones, cada una es independiente. Individual. ¿Eso dijo que son 13?
No. 13. En realidad eran 12, pero se volvieron 13 por la braja de los herejes. Minim. Mejor. Ya. Solo cambian las del centro, ¿no? Las de pedido No, no, ya. se hacen. No, las de centro se Ajá. cambian, ¿no? No, en Shabbat no se hacen las del medio. Las de pedido. Se dice la braja de la kedusha del día, Mikadesh Shabbat. Mejor. Ya fe, en Shabbat y Yom Tov, lo que cambian son las brajot intermedias, pero siempre se mantienen en todas las tefilot del año, las primeras 3 y las últimas 3. A veces con algunos agregados, diferencias, pero siempre en base se mantienen la braja de Avot, Magen Abraham, la braja de Geburot, Mejaya Metim, y la braja de Atakadosh. Y las últimas 3 es la braja de Abodá, Amachazir Shechinato Lezion, la braja de Odaa, Mudim, y la braja de Shalom, Sim Shalom. Ya fe. Bueno, allá. Una persona se equivocó y no dijo Amelech HaKadosh. Y avanzó. Y de repente, cuando está en la mitad de la Shemona Esrei, dice: uy, me equivoqué. No dije Amelech HaKadosh. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿A dónde tiene que regresar? ¿A la braja de Atakadosh o tiene que volver desde el principio? Ya fue. Si yo diría que la braja de Atakadosh es independiente, entonces es suficiente que vuelva a Atakadosh y que diga Atakadosh, B'Shimcha Kadosh. Pero no. Jajamim dijeron, si tú te equivocaste ahí, entonces básicamente desmoronaste el primer equipo, el primer componente de la Shemona Esrei, que son las primeras 3 brajot. Y por eso tienes que volver desde el principio de la Shemona Esrei y no desde Atakadosh. ¿Entendido? Sí, ok. Ya fue. Muy bien. Eso es lo que dice aquí el Shulchan Aruch, Joser Lerosh. Shalkoden Kol, ¿por qué decimos Amelech HaKadosh en estos días? ¿Por qué? Porque lo que sucede en estos 10 días es de que se revela el Malchut de Akadosh Baruch Hu Baolam. Y por eso en estos 10 días la persona tiene que coronar a Hashem como rey sobre el mundo. Y por eso decimos Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Muy bien. Aquí dice el Shulchan Aruch, si la persona está seguro que se equivocó, en lugar de decir Amelech HaKadosh, dijo aquel HaKadosh, como está acostumbrado, o que está dudoso. Por aquí. Dijo la braja, siguió avanzando y ahí le viene la duda. Rega, ¿dije Amelech HaKadosh o dije aquel HaKadosh? No está seguro. Muy fácil, qué fácil. No. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay que volver también. ¿Por qué? Porque generalmente una persona cuando está en duda, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué es lo más lógico que hizo? ¿Lo que está acostumbrado o lo nuevo? ¿Ah? Está acostumbrado. Automáticamente Digo que está automático. Sí, está en automático. Entonces, por eso, si la persona está en duda si dijo Amelech HaKadosh o aquel HaKadosh, escaniré que lo que dijo fue aquel HaKadosh. Y por eso tiene que volver desde el principio. ¿Ah? Rega. Primero estamos en Amelech HaKadosh. Ya fe. Viene ahí si ya terminé toda la tefilá. ¿Ah? Si ya terminé toda la tefilá. ¿Verdad? Sí. Y no recuerdo, ay, no lo hizo. No, ¿verdad? Sí, tiene que volver. Toda la tefilá otra vez. Mejor. Entonces, por eso, si el error fue en Atakadosh, entonces vuelve desde el principio, porque las 3 brajot primeras se consideran como una sola. ¿Sí? Muy bien. Akshab. El Shulchan Aruch dice, también si la persona se equivocó en la braja de Shoftim, Ashiva Shofteinu, y no dijo Amelech HaMishpat, es el de la parte central. de la parte central, de las brajot intermedias, entonces, otra vez, si él siguió avanzando y de repente se dio cuenta que se equivocó, aquí ya no tiene que volver desde el principio. No tiene que volver desde el principio y tampoco no tiene que volver desde el principio de las brajot intermedias. ¿Por qué? Porque cada braja es independiente. Entonces, ahora, en ese caso, ¿a dónde vuelve? A la braja que se equivocó. A Shiva Shofteinu.
suficiente. A la onceava, Bediu. Entonces sigo avanzando. Ay, no dije Amelech HaMishpat. Esa es la opinión del Shulchan Aruch. Pero el Ramá, Ashkenazim, dice lo. No tiene que volver a repetir. ¿Por qué? Porque en la brajá de Ashiva Shofteinu, en la de Ataca 2 sí es que hay que volver, ahí no hay discusión. Estamos hablando aquí de la brajá de los jueces. Ya fue. Entonces, fíjense, cuando uno en la brajá de Ataca 2 no dijo Amelech HaKadosh, no dijo la palabra Melech, dijo Akel HaKadosh. Pero en la brajá de Ashiva Shofteinu, ¿cómo termina la brajá? Baruch Ata Hashem Melech Ohev Tzedakah U'Mishpat. O sea, la palabra Melech aparece. Entonces no aparece en el texto que cambia, ¿sí? El texto que cambia es Amelech HaMishpat. ¿Sabes? Así hay que decirlo correctamente. Pero dice el Ramá, como la palabra Melech de cualquier manera la dijiste en el texto que es el texto corriente, entonces, Leja Tejilá tienes que decirlo Amelech HaMishpat. Pero si te equivocaste, no tienes que repetir. Porque al fin y al cabo, la palabra Amelech, sí la dijiste. ¿Entendido? Así es la opinión del Rama y así es la costumbre de los Ashkenazim. Según el Shulchan Aruch, no. Hay que volver a repetir porque el texto es Amelech HaMishpat y si no lo dijiste, te equivocaste en la braja. Hay, no sé si según el Ben Ishai, según algunas opiniones sefaradín, que no lo repiten, pero según el Shulchan Aruch, sí hay que volver a repetir si no lo dijo correctamente. Achshav. Y por eso, a la pregunta del señor Shimon, si la persona terminó toda la Shemona Esrei completa y dijo, wow, me equivoqué, no dije Amelech HaKadosh, señor, volver a repetir toda la Shemona Esrei completa. Regrésese desde el principio y hay que volver a decir toda la Shemona Esrei. ¿Beseder? Con los últimos tres de Todá. ¿Ah? También Lo mismo. Sí. ¿Pero se considera una sola o también? No, tres. Son tres. Grupo. Allá. Muy bien. Ahora en la próxima alajá, dice el Shulchan Aruch, ¿qué pasa si yo dije Akel HaKadosh, pero inmediatamente me di cuenta que me confundí y me corregí? Dije, Akel HaKadosh, Amelech HaKadosh. ¿Sirve o no sirve? No continuó la verdad, sino que no es Bueno. Se lo dijo en tiempo de Shalom. Entonces aquí, esa es la próxima alajá y aquí hay dos condiciones. Vamos a ver. Imamar Akel HaKadosh. ¿Entendido? Allá, la persona dijo Akel HaKadosh. Betoch kedei dibur. Toch kedei dibur significa inmediatamente. ¿Cuánto es inmediatamente? ¿Cuánto? ¿1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos? Se equivocó, se dio cuenta en medio segundo. Eso es muy largo. En medio segundo. Entonces Jajamín dijeron, Toch kedei dibur significa el tiempo que te tarda a decir 3 palabras. Shalom Aleja Rabbi. ¿Cuánto tarda? No, 2 segundos. Shalom Aleja Rabbi. Kamuban, ¿sí? No, Shalom Aleja Rabbi. Sí, no así, sí. Y tampoco, Shalom Aleja Rabbi. No, tampoco así. Normal. Shalom Aleja Rabbi. ¿Cuántos son? 2 segundos. 2 segundos. ¿Ah? Son 3, bueno, ¿sabes? No, lo que pasa es que Méndez es más mayor y entonces... ¿Saben? Entonces, si la persona se corrigió de manera inmediata,
Eso se llama en la halajá, recuerden bien, porque esto es relevante en todo lo que una persona puede corregir. Todo lo que una persona se equivoca y lo corrige de manera inmediata, está corregido. Yo qué sé, dije de una brajá. ¿Sabes? Dije una brajá, agarré Un plátano. un plátano y dije por mi name o no. ¿Sabes? Pero ahí mismo lo corrige. Y ahí mismo dije, por priya nomás. ¿Sabes? Ya fue. No, y si dice por el Priaetz, bueno, ¿Ah? se equivoca y vuelve y lo corrige. No, pero por ahí ya es otra cosa, hay otro tema. No, ya. por eso, pero si se equivoca la segunda Sí, vez. Es otro tema. ¿También? Ah, no, ahí ya no. Ah, ok. Ahí ya no. Porque ahí ya hizo una interrupción. Ahora vamos a ver esa segunda parte. Allá. Entonces, sí se recordó y se corrigió y se retractó. Al segundo. Toque de Dibur de manera inmediata, de Amar a Melech HaKadosh, en esta declaración no tiene que volver a repetir porque se corrigió. Se corrigió. ¿Sí? Pero esa, como dijimos, es el tiempo que tarda de decir esas tres palabras. ¿Sí? Allá, pero con una condición. ¿Qué pasó si una persona dijo, Baruch atah Hashem, aquel HaKadosh, atah Jonen? Dijo dos palabras. Ya empezó la próxima braja. Ya. Pues todavía no pasó el tiempo de tres palabras. Sí, pero ya cambió ya me la. Dijo dos palabras. Sí. Dijo atah. ¿Todavía puede volver a decir, Melech HaKadosh o no? No. ¿Por qué no? Porque ya empezó. Cuando no hubo interrupción y la persona estuvo en silencio y ahora se corrige, si se corrige inmediatamente sirve. Pero si ya empezaste la otra brajá, ahí ya ¿cómo se dice? Ahí ya la pifió. La pifió, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Porque ya empezó otra brajá. Entonces ahora corregirse ya no tiene sentido. Esa palabra suena rara. Muy argentina, muy argentina. ¿Qué? Tienes que terminar, tienes que terminar ese segundo verajá. No, No puede ser. no. Si él empezó... Otman. Entonces, si él, o sea, una cosa es corregirse cuando uno no interrumpió en silencio. Entonces dijeron, Jajamín, mientras te corregiste de manera inmediata, toque de dibur, excelente. Pero si ya empezaste la próxima brajá, ahora ya no te sirve corregirte inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya empezaste la próxima brajá. Entonces, la brajá anterior ya está perdida. Y como la dijiste mal, entonces tienes que volver desde el principio. ¿Sabes? Esa es la halajá. Entonces, esas son las dos condiciones para poder corregirse. Una, estar dentro del tiempo de Toque de Dibur. Dos, no haber empezado con la próxima brajá. Si se cumplieron las dos condiciones, la persona puede corregir la brajá y decir a Melech HaKadosh. Pero si no, tiene que volver desde el principio de la Shemona Esrei, porque como ya dijimos, no sirve corregirte en esa brajá, sino que todo el grupo de las tres hay que volver a decirlo desde el principio. ¿Verdad? O sea, ¿y qué pasó con Amelech HaMishpat? Ahí lo mismo. Dejen a Amelech HaMishpat. Si tú dijiste Melech Ohev Tzedakah Mishpat, pero de manera inmediata, toque de dibur, te corregiste y dijiste Amelech HaMishpat, Metzuyan, excelente. Pero si ya empezaste la próxima brajá, Bela Minim, ya empezaste con la brajá de Minim, ya no sirve. Pero aquí vamos a volver a la discusión entre el Shulchan Aruch y el Rama. Según el Shulchan Aruch, vamos a tener que volver a la brajá de Shiva Shofteinu porque la dijimos mal. Pero según el Rama, si te pudiste corregir inmediatamente, corrígete. Pero si ya empezaste la próxima brajá, ya dijimos que como la palabra Melech aparece en la brajá, ya no tienes que corregir nada y continúas la Shemona Esrei de manera normal. No hay que repetir. ¿Ah? HaMishpat. Sí. HaMelech HaMishpat. Vienen los sidurines. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos pasar en el del Rambam para no repetir? Un sefaradí Pashto tiene que hacer como dice el Shulchan Aruch, y si tiene que repetir. Ahí del Ramá. El Ramá, los Ashkenazim. Y los de Jabal, porque Jabal está libre. Jabal, uno u otro, el que quiera. Ya fe.
Top, Seif Gimel. En Shabbat, ahora pasamos a Shabbat. En Shabbat tenemos una tefilá muy especial que se dice cuando terminamos de decir la amidad de Arbit. ¿Qué braja, qué tefilá es? No, estoy hablando de del Shabbat. La noche de Shabbat. ¿Se de la noche? Viernes en la noche. Shuba. Decimos después de arena. Hay algo que no se hace en ningún arbit de la semana que sí se hace en Shabbat. ¿Qué se hace? Como si fuera una Hazara que no es Hazara. Magen Avot, ya fe. ¿Cómo se llama eso en Magen Avot? ¿Cómo se llama? Braja me'ein sheva. Sí, como si fuera de 7. Braja, ¿sí? Que es una resumen de las 7 brajot de la Amidah. Es como la repetición de la misma. Pedio, muy bien. En Shabbat, en la noche, después de la Amidah, cuando terminamos la Amidah, el Hazán empezamos a decir Vayihula Shamay Ba'aretz V'chol Tzevaam, y luego decimos Bagen Avot Vidbaro Mechayem Metim Mamaro, que es un resumen de las 7 brajot de la Amidah. ¿Sader? Fíjense en los Sidurim. Ya fue. Ahora, esa brajá la decimos todos, decimos todo el público, y luego al final el Hazán continúa con la brajá Elokeinu Velokei Avotenu Retzeb Mechatenu Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Después viene el Kadish Shalem. En esa brajá se dice así: Magen Avot Vidbaro, esa es la brajá Magen Avot, Mechayem Meitim Bema'amaro, que es la segunda brajá. Aquel Akadosh en Kamou, aquel Akadosh. Eso es todo el año. Pero en el Shabbat, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿qué vamos a decir en lugar de aquel Akadosh? Amelech Akadosh. ¿Entendido? ¿Sí? Amelech Akadosh. Ya fue. Muy bien. Preguntilla rápida. Sí. El Magen Avot, si por ejemplo tarda un poco de más de tiempo en la mirada, ¿se tiene que decir el Magen Avot o no? Ya solo, sin el seguro. O sea, hizo la mirada. Por ejemplo, una casada, ¿no? La casada. Sí, generalmente eso se dice en público. Si uno ya se perdió, ya terminó, ya no tiene sentido. Ok. Sí. Shazder Haga, entre paréntesis. ¿Por qué se hace esa repetición de la Amidah en Arbit en Shabbat que nunca en el año hacemos? ¿Sí? En Arbit nunca hay Hazara. Entonces, ¿por qué en Arbit de Shabbat sí? Porque en el pasado, para que rezaran en Tzibur, y había gente que llegaba en Shabbat. Sí. Más tarde, entonces se agregó esa Ya parte para muy que- bien. Entonces, en Arbit generalmente, muy bien. En Arbit en general, la gente que vivía en el campo, pues, entonces, no siempre había mucha gente. ¿Sí? Entonces, Jajamim no fijaron repetición de la Amidah en Arbit. En Shacharit y en Minja repetimos, en Arbit no. ¿Por qué? Porque Arbit, en su nivel de obligatoriedad, a nivel del Talmud, es un poco menos obligatorio, a pesar de que hay que hacer Arbit. Pero para hacer la diferencia entre Shacharit y Minja, que representan los dos sacrificios de la mañana y de la tarde en el Bet HaMikdash, mientras que en la noche no hay un sacrificio especial, entonces por eso no se repite la Amidah en Arbit. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué si hacemos una mini repetición en Shabbat? ¿Por qué? Por lo que dijo Ah, Kilian, sí, no es difícil. Entonces que en la noche de Shabbat venía más gente a la sinagoga, pero que la gente no llega tarde, no llegaba siempre temprano. ¿Sí? Uno piensa que la gente empezó a llegar tarde en estas épocas. No, también en el pasado a veces la gente llegaba tarde. ¿Sabes? Sí, hay ciertas enfermedades que son... No, generativas. generacionales. Mejor. ¿Eh? Sí.
Hay gente que calcula siempre exactamente cómo llegar tarde. Yo es una cosa que todavía no lo entiendo. Llevo 20 y tantos años en Israel y todavía no lo he entendido. Esta mañana hemos empezado la tefilá, éramos 5. A los 15 minutos éramos 40. Yo no podía venir 5 minutos hasta ir al piano. No podía venir. Mire, no todos duermen en la misma almohada, pero a todos los llama de la misma forma. Entonces volvió. Sí. Entonces por eso, como en Leil Shabbat de manera especial venía más gente a la sinagoga, entonces Hiru Jajamim quisieron alargar la tefilá para permitirle a la gente que llegó tarde a aunarse y que todos terminen juntos. En el momento que tú haces la repetición de la Amidá, entonces, mientras que se está repitiendo, se está diciendo Magen Avot, entonces los que llegaron tarde y están recuperando y están en la Amidá, entonces ahí terminan y todos al final terminan juntos y salen juntos de la sinagoga. Allá, entonces aquí viene la pregunta. Viene Shulchan Aruch y dice, ahí también hay que cambiar y hay que decir en lugar de aquel Kadosh, Amelech HaKadosh. Amelech HaKadosh. ¿Sadar? Muy bien. Así dice Shulchan Aruch. Yomar bebrachat ben Sheva, Amelech HaKadosh. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué pasó si cuando hicimos esa repetición nos equivocamos? Y no dijimos Amelech HaKadosh, sino que dijimos aquel HaKadosh. Y de repente después de que se siguió adelante, y después se hizo el Kadish, y viene alguien y dijo, rega, nos equivocamos, teníamos que haber dicho Amelech HaKadosh. Inclusive sería el Zibur. ¿Sí? Todo el mundo estaba soñando y nadie se dio cuenta. Todos lo seguimos. Todos siguieron, mejor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Se vuelve a repetir o no se vuelve a repetir? Sí. Ay, no se puede repetir. Ya se hizo. En la Shemona Estre, en la Midá en bajo, tendríamos que repetir. La pregunta es si en la repetición hay que volver a repetir. Si en el Birkat Ben Sheva hay que volver a repetir. Si es repetición, pero en Arbi no hay repetición de la Sala, mitad. pero la repetición hay que repetirla bien, no mal. Pero en Arbi no hay repetición de la mitad. No, es como si fuera una repetición. En Arbi no hay repetición de la mitad. Sí, pero por eso dije que la brajá de Mein Sheva que se hace en Shabbat es como una mini repetición. Es Magen Avot Bitbaró, incluye palabras de las 7 brajot de la Ya Midá. sería la repetición de la repetición. Entonces la Mishnah Berurah dice que hay discusión en ese tema. ¿Sí? Hay quienes dicen que hay que volver a repetir, pero hay quienes dicen que no. Shachari se recupera. Que por supuesto, todo esto es antes de que se terminó la brajá. ¿Sí? Baruch atah Hashem Mekadesh Shabbat. Si todavía no se terminó la brajá, hay que se repite, no hay problema, puedes volver a repetir. El tema es si ya terminaste la brajá de Mekadesh Shabbat en la repetición. Entonces, siempre aquí en estas reglas, cuando tenemos duda de brajot, ¿qué hacemos? ¿Hacemos o no hacemos? No hacemos. El Pashtut no se hace, pero bueno, entonces el público tiene que poner atención de que no sucedan esas equivocaciones. Sí, pero hay un problema muchas veces raro. ¿Y si sucede? Que estamos No se repite. acostumbrados a hacer la tefila. ¿Najo? No No leemos. ¿najo? Bueno, No leemos. Ese es el problema. entonces hay que poner atención. No leer. Acá. והוא הדין אם חל ראש השנה בשבת וחותם של שבת לבד וכן כשחל יום הכיפורים בשבת. טוב, בסדר, lo mismo ocurre cuando a veces Rosh Hashanah cae en Shabbat o Yom Kippur cae en Shabbat, también se dice Amelech HaKadosh en la repetición y es lo mismo. Pero lo saca de Jehová la persona que llegó a ¿La Shabbat? No fue. No, hoy en día tampoco, hoy en día filo la Hazarat Hashatz en día de semana no te saca de Jehová. Hoy en día una persona llegó al Bet HaKnesset y no hizo la Shemona Estre solo. Escuchó la Shemona Estre del Hazán y contestó amén y pues, no, tiene que decirle en voz baja. No sirve lo que... Sí. escuches. Mejor. טוב, קדימה. סעיף ד' יש נוהגים להתפלל בראש השנה ביום הכיפורים בקריאה וצריכים מהם לזכור בסוף הברכות. טוב, aquí hay una costumbre que no es muy común,
Hay personas que en Rosh Hashanah y Yom Kippur acostumbran a hacer toda la midá como medio reclinados, caja. No, en lugar, nosotros generalmente hacemos parados, pero como símbolo de sometimiento, hay gente que en Rosh Hashanah y Yom Kippur la midá está así, todo el tiempo. Cojan, con las manos. ¿Sabes? O sea, hay un problema. ¿Por qué? Porque hay varias brajot, que eso es lo que hay que hacer. Baruch atah Hashem Magen Abraham. Pero ya estás reclinado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Antes que se llega a el lugar donde hay que reclinarse, hay que erguirse para hacer la takana de Jajamín de que hay que reclinarse. Bueno, pasó. Pero la mayoría de la gente no lo hace, no hace eso. Bueno, ahora, además de esos cambios que dijimos de Amelech HaKadosh y Amelech HaMishpat, tenemos unos agregados en la Shemona Esrei. ¿Qué agregados tenemos? ¿Qué pasó? ¿Y? ¿Mi dirección? Rav Shapira 17, Betel. ¿Ceder? Allá. Entonces. Que de un video. Que de un video. אנשים נזכתיות על מה שקרה עכשיו, אפשר גם את המספר של הדירה. 4. No escucharon. 8, ¿no? Nosotros no, pero allá sí. Entonces, además de esos cambios que tenemos en esas dos brajot, tenemos 4 agregados en la Shemona Esrei de los 10 días. En la primera braja de Avot decimos Zochreinu lechaim melech hafetz b'chaim lechule. Ese es el primer agregado. En la segunda braja decimos Mi Jamoja Ab Arahaman o Arahamim. En la braja de Modim, en la anteúltima braja, decimos Uchtov lechaim tovim kol bnei beriteja. Y en la última braja de Sim Shalom decimos Besefer Chaim braja beshalom bechul. Entonces tenemos esos 4 agregados en las primeras 2 brajot y en las últimas 2 brajot. Está todo está en los sidurim. Muy bien. Allá. ¿Qué pasa si una persona se olvidó esos agregados? Todos. No todos, algunos. Pues se olvidó. Se olvidó. La fe. No, para eso se olvidó. Pero nosotros ya vimos que si yo me olvidé de cambiar en Amelech HaKadosh, tengo que volver a hacer las Shemona Esrei. ¿La fe? La pregunta es si aquí es lo mismo. Y aquí la respuesta es de que no. En estos 4 agregados que hacemos, en las brajot correspondientes, déjate gila, hay que decirlo. Pero si una persona no lo dijo y siguió, afilo que terminó esa braja, no tiene que volver a repetir. Ein machzirim oto. ¿Qué? Muy bien. Allá. Haga, dice el Ramá, afilu lo akaraglav adaim, afilu que no terminó la Shemona Esrei, rak shesiyem ota braja. O sea, bueno, aquí tomamos el ejemplo de la primera braja. ¿Beseder? Baruch atah Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu Elokei Abraham Elokei Yitzchak Elokei Yaakov. האל הגדול הגיבור ונורא, גומל חסדים טובים, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו ויבא. Y ahí viene el agregado. Zochreinu lechaim, melech hafetz b'chaim, melech ozer u'moshiach magen. Baruch atah Hashem Magen Abraham. El Señor se olvidó de decir Zochreinu lechaim, y cuando terminó Magen Abraham dijo, wow, no dije Zochreinu lechaim. Zeu. ¿Cómo se dice? Pasado. Zeu, continúa. Atah gibor. No hay que volver, nada, shum davar. Mientras no terminaste la braja, o sea, por ejemplo, dijiste, Melech ozer u'moshiach magen. Y ahí te acordaste, ahí regresa. Di, Zochreinu lechaim. Así, no Pero, lo he terminado. Najón.
Pero si ya dijiste el nombre de Hashem, Baruch Atah Hashem, Ya es otra. ¿sí? Ya dijiste el nombre de Hashem de la Brajá, ya no regresas hacia atrás. ¿Ceder? Que todavía no terminaste ni siquiera toda la Brajá completa. No dijiste Magen Abraham, lo me llané. Pero el momento que ya dijiste el nombre de Hashem, Zeu. Y así es en las demás Brajot. ¿Ceder? Muy bien. Akshab. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos 4 agregados? Que si yo ya dije el nombre de Hashem, no regreso y termino la brajá y continúo adelante y no pasó nada y no tengo que repetir nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos agregados y lo que estudiamos antes de Amelech HaKadosh y Amelech HaMishpat? Entonces, la diferencia es muy interesante, escuchen bien. La halajá de cambiar de aquel HaKadosh y Amelech HaKadosh y de Amelech HaMishpat es din de la Gemara. Eso aparece en la Gemara. Entonces, por eso, como es dina de Gemara, la persona que se equivocó, lo siento mucho, tiene que volver a repetir. Pero estos agregados, los Joreinu Lejaim, no aparecen en la Gemara, sino que son posteriores. ¿Qué significa posteriores? Es de la época post-talmúdica, de la época de los denominados Geonim. Entonces, como esos agregados son de la época de los Geonim, entonces su fuerza de costumbre es menor que la que tiene la halajá que ya aparece en el Talmud, en la Gemara. Y por eso, un error en ellos no implica que hay que volver a repetir. Léjate, Gila, lo decimos. Pero si te lo olvidaste, sigue adelante. ¿Entendía la diferencia? ¿Sí? Muy bien. Ya fue. Aquí hay otras alajot que tienen que ver con... Rad, discúlpeme un segundo. Sí. En la segunda parte es que no haya terminado, pero que tampoco haya dicho el nombre de Hashem. Mejor. Puede repetir. Mejor. Okay. Mientras no dijo el nombre de Hashem, puede volver hacia atrás. Puede volver. Pero ya cuando dijo el nombre de Hashem, no. No, mejor. No, ya. ¿Sí? Si dijo solo Baruch Atah sin Hashem, puede volver. Después tenemos aquí otras alajot que tienen que ver con el texto de la tefilá. ¿Qué? Y vamos a leer la última alajá del Simán. Seiftet. Afal pi shekol imot hashana mitpalelim belachash. Todo el año, la amidad, ¿cómo se dice? ¿En alto o en bajo? ¿Cómo se dice? En bajo. La primera no, La primera en bajo. No. En bajo. Sí, la braja, la tefilá que decimos todos nosotros. Sí, por eso también una de las formas de denominar a la tefilá es tefilá belachash. ¿No es de belachash? En silencio. Muy bien. Entonces, a pesar de que todo el año la Shmona Esrei y la Amidá la hacemos belachash, en silencio, Berosh Hashanah, Beyom Kippurim, Noagim Lomar Bekol Ram. Hay quienes se acostumbran a decirla en voz alta. Acaban en voz alta, ¿sí? No es gritando, para no molestar a la gente, sino acaban a decirla normal. Baruch Atah Hashem, sí, pero no en silencio como acostumbramos normalmente. ¿Ceder? Akshab. Pero aquí hay una pregunta. Esa es la costumbre. Pero la pregunta es, ¿por qué todo el año nosotros decimos la amidá en voz baja, Lama? ¿Por qué la decimos en voz baja todo el año? Una, pero ¿cuál es el motivo más importante? ¿Cuál es? Para no confundir a los demás. ¿Sí?
tú vas a estar diciendo la Shmona Esrei, entonces el vecino de la derecha está en una brajá, el vecino de la izquierda está en otra brajá, el que tienes por delante está en otra brajá, y el que tienes por detrás en otra brajá, y el que tienes encima, no. Entonces, sí, entonces escuchar a las personas haciendo la tefilá en voz alta te confunde. Entonces, para que haya posibilidad de concentrarse y no confundirse, entonces se dice en voz baja. Entonces, ¿qué? En Rosh Hashanah, si uno se puede confundir. Solo ahí no se confunde. Entonces, dice Shulchan Aruch, Shimon, Uleatot lo Hashinan. En Rosh Hashanah no tenemos miedo que la gente se vaya a confundir, lama. Porque durante todo el año hay mucha gente que hace tefilá de memoria, sin sidur. Pero en Rosh Hashanah, ¿cómo hace la gente la tefilá? ¿La gente se sabe de memoria la tefilá de Rosh Hashanah? No. Entonces todos hacemos tefilá con el mahzor, con el sidur. Entonces por eso ahí no tenemos temor de que nos confundamos. Entonces por eso la costumbre de decir en voz alta está permitida en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, que vaya Metzum Yadam Achzorim. Acá, bueno, aquí me llegó el Ejat Omer, el Javro Shana Tova, allá. Y a pesar de eso según el Pshat, según el Din Pashut, está permitido. Pero otra vez, según los Mekubalim, también la midá de Rosh Hashanah hay que decirla en voz baja. Pero hay personas que sienten que necesitan decirla para escucharse, para, no sé, para poner más kavaná. Entonces, si alguien quiere hacerlo de esa forma, que sepa que tiene en quién apoyarse. ¿Sí? El Shulchan Aruch dice que eso está permitido y esa es la costumbre. Pero otra vez, Kamubán, decir en voz alta no significa que traigas un parlante y que todo el mundo, Baruch, ¿sí? De repente todo el mundo te escuche cómo estás haciendo la tefilá. Normal, Baruch, tranquilo, pero hay que saber que hay muchos que opinan que también estas amidot hay que decirlas en Rupa. ¿Qué? Pero yo escuché decir en bajo, pero que te escuches tú, que tú te escucharas tú mismo. Eso por una parte. Según Najón, esa es una opinión, pero muchas veces es muy difícil de hacer una desfila que tú te escuches y que el que tienes al ladito no te escuche. ¿Qué? No te escuche. No, sí. Al fin que lo hagas bien bajo. No. Además que según el Ari Kadosh, según los Mekubalim, bajo significa totalmente en silencio, o sea que ni siquiera uno se escuche. Bueno, Vaya, en fin, los labios. Decirlo, pero sin que se escuche. sí, pero eso sin ir a una BNC Hasidi, porque yo tuve una verdad. Todas las pedazos de Odu hasta la Bendu, todos a la vez, todos en voz alta, todo. Qué bestia. Claro, pero dice que también por lo que, como rezaba Hannah, la mamá después. Najón. Por eso el otro De Colá lo llama, Najón. Rax Fatana solamente movía sus labios y no se escucha, Najón. Y ahí se aprende. Y en el caso Sí, pero el decirlo en silencio, ¿verdad? Pero uno hablar, o sea, yo puedo decir. En el caso del Kadish, cuando a veces pues, están dos personas Haciendo Kadish. lo suficientemente lejos, yo he visto como cierta, a ver, no. El mundo del Kadish es otra cosa. ¿Me permite? ¿Me permite? El Kadish con el Kol es otra cosa. Pero la solución para el tema del Kadish, que no cada uno diga el Kadish a su ritmo y que cada uno está en otro lugar, es que, Pashut Meot, que cuando se haga Kadish, hay sinagogas donde son muy meticulosos en eso. Que todas las personas que hacen Kadish se ponen en un mismo lugar, en una fila, para que todos nos escuchemos a todos. Porque si uno está en una esquina y el otro está en otra esquina, entonces uno está en la mitad del Kadish, el otro ya avanzó, el otro ya va más despacio, y uno tiene que contestar, amén, 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 amén. ¿Sí? El Kadish de cada uno. En el cótel, El cótel es otra cosa, o sea, en el cótel, en el cótel cada uno está en su minyan, ¿sí? Pero... ¿Te puedo contestar? Mira, ¿Qué? yo tengo una cosa. Nosotros tenemos dos fórmulas en la BNC. Una, que nos vamos todos a la misma. Y entonces todos, más o menos. Sí, lo que dije. Y la segunda es que yo llevo la voz cantante, y no quiero, pero hablo más fuerte, lo digo más fuerte, para que Y los todos demás a la en voz vez, bajita.
No, los otros lo hacen en bajo, yo lo hago fuerte y así todos a la vez. Porque si uno está allí, el otro está allí y el otro Y hay otra solución, que es una costumbre que también aparece en los poskim, es de que cada vez que hay un Kadish lo dice uno solo. Se reparten los Kadishim. Entonces fulano dice el Kadish y Mengano dice el otro, y el tercero lo dice el otro, y Zeu. Pero eso se planifica antes. Sí, claro. Ya se sabe eso. Yo, por ejemplo, en mi Y eso es excelente. ¿Por qué? Porque mejor no vas a decir todos los Kadish, pero por lo menos uno es tuyo solo. Es de ti, es tuyo, nada más. Entonces ahí no hay problemas, no hay confusión, no hay que uno está adelante, otro está atrás, no. Esa también es una solución. Aquí en el Majón está fijo, a veces, Bueno, pues por favor, lo nombramos a Belo para que ponga orden. a veces hay como cierta tensión, porque de repente está uno y de repente se oye a otro, y ese uno empieza a decirlo bajo. Sí, Vigilán en el Betamigdash hay un problema porque la acústica no es muy buena. Entonces en la parte de adelante es una cosa y la parte de atrás es otra cosa. Y si está arriba, ¿Ah? no te digo ya. Pero hay gente como de repente se calla, otros como que oye al otro y eleva la voz. Y si está arriba, donde lo queréis. Top, señores. Bezat Hashem. Bezat Hashem. Antes de que venga Rab Ariel, tenemos una media horita. Siempre cuando llega el mes de Elul y esta época, tratamos de estudiar algo de Gemara que tiene que ver con la época. Entonces tenemos tres tratados que hablan de las tres fiestas que se nos acercan. Masejet Rosh Hashanah, Masejet Yoma, que significa en arameo Hayom, el día. ¿Cuál es el día? No. Tienes razón, Hayom es hoy, mejor. No dije hoy, dije el día. Entonces ese es el nombre que le dieron al tratado de Yom Kippur. ¿Sí? El tratado de Yom Kippur no se llama Masejet Yom Kippur, sino que se llama Yomá, que significa el día del año. Yomá. Y después tenemos Masejet Sukkah, que habla de la mitzvah de la fiesta de Sukkot y de la mitzvah de la Sukkah y de los Arbat Aminim. Todo allá. Masejet Yomá tiene 8 capítulos y los primeros 7 capítulos hablan de el servicio del Kohen Gadol en el Bet HaMikdash en Yom Kippur. Eso era lo central en Yom Kippur. ¿Sí? Hoy en día nuestro Yom Kippur es hacer tefilá en la sinagoga, pero en la época del Bet HaMikdash no era ese el centro de Yom Kippur. El centro de Yom Kippur era la avodá en el Bet HaMikdash. Sí, los korbanot públicos, los korbanot del Kohen Gadol, los chivos, el chivo expiatorio, el ketoret, toda la avodá que se hacía en el Bet HaMikdash, ¿sí? Y que bueno, que eso se introdujo también en la tefilá de Musaf, de Yom Kippur, pero al fin y al cabo, Bemet, en eso se centralizaba el día de Yom Kippur. ¿Sí? Pero, por supuesto que Yom Kippur también tiene su parte específica del ayuno. Yom Kippur es un día de ayuno. Entonces, Jajamim dejaron el último capítulo del tratado de Yom Kippur, el 8º, para hablar del ayuno. O sea, de esa forma está dividida la Masejet de Yom Kippur. 7 capítulos que hablan de la boda de Yom Kippur, mientras que el 8º habla de el tema del ayuno. Muy bien. Entonces empieza la Mishnah. Esto está en Daf Ain Gimel, en la hoja 73, y dice así: Yom Kippurim asur be'achilá
ובשתייה, וברחיצה, ובסיכה, ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המיטה. La primera halajá que trae la Mishnah es las aflicciones prohibidas en Yom Kippur, que son 5 o 6 de acuerdo a cómo las cuentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primera aflicción y la más importante es que está prohibido comer y tomar. La pregunta es si comer y tomar es una aflicción o son 2 aflicciones. ¿Qué opinan ustedes? Creo que la Torah están las dos separadas. Están las dos. Sí, comer es una cosa y tomar es otra. El ayuno no es de una cosa u otra, es de los dos. Mejor. Pero la pregunta es si esos 2 se consideran 2 o 1. Uno porque es de los dos. No, yo pienso que son los dos. Monagit Caja son los 2 lados de la misma moneda. ¿Ceder? Y por eso Jajamim Mehmet hablan de 5 aflicciones y no de 6. Porque si yo contaría comer y tomar como 2 aflicciones, entonces las aflicciones serían 6. Pero en realidad son 5. ¿Por qué? Porque comer y tomar, a pesar de que en la Mishnah dicen que está prohibido comer y tomar. Pero bueno, eso hay que aclararlo para que quede claro que hay que abstenerse de comer y de tomar. Pero se considera como la misma aflicción. ¿Sí? O sea, la aflicción de consumir. ¿Consumir sólido o consumir líquido? O sea, está feo. Muy bien. Entonces está prohibido comer y tomar en Yom Kippur. 1. Rejitza, lavarse. 2. Sija, untarse. Aceite. 3. Neilata sandal, calzado de cuero, de piel. 4. Y Tashmish Amita, y la intimidad entre el hombre y la mujer. Número 5. Esas son las 5 aflicciones. ¿Qué? Ashab. La Gemara va a explicar de que todas estas cosas, cuando una persona se abstiene de ellas, eso se considera inui. ¿Qué es inui? Inui significa aflicción. La persona que no come, que no toma, que no se lava, que no puede utilizar un calzado cómodo, que no puede untarse y que también lo limitan en la intimidad con su esposa, todo eso según la Torah y según la halajá se considera aflicción. Y en los psukim, los versículos de la Torah que hablan de Yom Kippur, la palabra inui, la palabra aflicción, aparece en 5 oportunidades. Y por ese motivo, a mí me aprendieron de que hay 5 tipos de aflicciones. ¿Ceder? Muy bien. Y de esa forma nos damos cuenta de que si son 5 veces que aparece en la Torah la palabra inur, entonces a la fuerza tienes que poner comer y tomar como uno solo, porque si no tienes 6 aflicciones. Pero en la Torah habla de 5 veces la palabra inui. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar eso? Pues yo creo, comer y tomar lo consideramos el mismo inui, la misma aflicción. En Amá hay 2 formas de consumir, o consumir comiendo, o consumir tomando, pero al fin y al cabo los 2 están en la misma. A pesar de que vamos a ver que alágicamente, ¿sí?, hay diferencias entre comer y tomar, pero a nivel práctico, pero a nivel de concepto de aflicción, los 2 están en el mismo inui, en el mismo nivel. ¿Qué? De aquí se cogió que el ayuno en el judaísmo es de comida y bebida. Sí, vamos a ver eso, mejor. De comer y tomar, mejor. Básicamente tenemos que saber que el único ayuno de la Torah es Yom Kippur. Todos los demás ayunos que hay son de Rabbanan, de Jajamim. Los ayunos públicos, por la destrucción del templo, afilu ayunos que no son del templo, yo que sé, el ayuno de los primogénitos antes de Pesach, o el ayuno de Esther, que también no tiene que ver con la destrucción del templo. Hay otros ayunos, ¿sí? La persona que tiene un sueño que lo perturba. Una persona se levantó en la mañana y hay un sueño ahí que no lo deja tranquilo. ¿Sí?
Yo digo que soñó con la suegra. No, está. No, Que no quede el video. que no quedó. No se escuchó. Nadie escuchó. Sí. O que soñó que ganó la lotería y al otro día se despertó y no ganó nada. ¿Sí? Entonces, ese también es un tipo de ayuno que se llama Ta'anit Halom, el ayuno del sueño. A ver, todos los ayunos, menos Yom Kippur, son de Rabanán, y el único ayuno de Oraita es Yom Kippur. O sea, la gran pregunta será también, de todas estas aflicciones que hablamos aquí, si las aflicciones son todas de Oraita o no. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en eso hay un poco de divergencia. Lo único que queda claro que es de Oraita es comer y tomar. Comer y tomar en Yom Kippur es Isur de la Torah. Después, untarse, lavarse, ¿ves? Entonces ahí depende. Sí. Es por lo que nos explicó de que los jajamim encontraron la palabra Inun 5 veces. Sí, y Najón. ahí determinaron. Zenajón. Pero eso que los jajamim encontraron 5 veces la palabra Inun no significa de que eso es de Oraita. ¿Por qué? Porque a veces jajamim encuentran palabras que señalizan una cierta idea. Eso se llama smachta, ¿sí? A veces hay algo que fijaron jajamim, pero jajamim le encontraron una señal en la Torah, pero no es de la Torah Behemet. ¿Sí? Es como que primero hiciste el círculo y luego tiraste el... No, al revés. Primero tiraste la flecha y luego le pusiste el... Así le cayó, te sacó el círculo. ¿Qué? Sí, igual gano. Entonces, como que no es lo mismo, pero muchas veces jajamim decretan algo. Sí, decretan. Y después, o paralelamente, dicen, miren, hay una señal para lo que nosotros decretamos en este pasú. Pero no significa que eso es textualmente lo que dice el pasú. ¿Sabes? Pero lo encontramos como un apoyo, como una... ¿Sí? Para lo que ellos fijaron. Muy bien. Muy bien. Entonces, todo eso es lo que consideramos Inui en Yom Kippur. Ya fe. Ya, otra cosa importante. En la Torah en ningún lado, cuando habla de Yom Kippur, no dice, está prohibido comer en Yom Kippur. No dice eso en la Torah. ¿Qué dice la Torah? Afligirán vuestras almas. Ese es el término, Inui. Te'anu et nafshotechem. La pregunta es, ¿cómo se aflige el alma? ¿Cómo se aflige al cuerpo de la persona en Yom Kippur? ¿Sin comer? No, pero el alma de una manera. Acabará a la persona. Nefesh aquí la persona. No como alma, como nosotros denominamos alma. No, porque eso vamos a ver que es relevante en el tema de cuánto está prohibido comer en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque voy a aclarar un punto. En la Torah hay muchas cosas que la Torah te dice no se puede comer. De Mashal, ¿qué dice la Torah que no se puede comer? Ya fue. Entonces en la parshá que leímos la semana pasada, dice la Torah, dice la Torah las siguientes palabras. Dice, caja, lo tojal kol toeva, no comerás toda abominación. Zota bemasher tojelu, este es el animal que van a comer, shor, se, toro, cabra, cabrito. Todo lo demás abominación. Ya sé. Vejol behemá mafreset parsa, y todo animal que tenga pezuña hendida,
Malat Gera Babema, y que sea rumiante. Otato Gelu. A ella la comerán. Ajetze Lotochru. Pero esto no lo comerán. Y ahí te trae la lista de los 4 animales que tienen una de las 2 señales. ¿Sí? Muy bien. O sea, entonces vemos aquí que, ¿qué término utiliza la Torah aquí? No comer o sí comer. La palabra comer. Comer. Agilá. Ogel. ¿Sabes? Ya fe. Hasta allá, cuando la Torah te dice no comas, ¿cuánto? 1 kilo, medio kilo, 10 gramos, ¿cuánto? O nada. Para penalizar. Si menciona el casay. Cuando es prohibido no comer, significa que no comer Nada. Ni 1 gramo. Entonces, si yo comí 1 gramo de cerdo, ¿me dan 39 latigazos? ¿Ulay sí? La ¿Sí? penalidad es un casay, pero no se puede comer nada. No, pero es que la única cantidad que menciona la Torah es el casay. No pasa, digamos, no pasa la prohibición. ¿No? Menos un casay. Entonces yo todos los días me voy a comer 10 gramos de cerdito. Y ya, no hay problema. Desayuno cerdito, 10 gramos. Menos de un quesay. Dice que bueno, con huevo frito, ¿no? Tocino con huevo, rico, ¿no? ¿Eh? Con un café con leche, ¿no? Que tenga bastante grasa. Sí, sí. La que caiga del café. No pesa ¿Qué quiere decir? No comer. Las cajas. Entonces, con el col tenemos que saber de dónde vienen vigilar todas las medidas de la Torah. Que Zait, Revit, ¿ah? No, sí, está No, todos los shiurim, ¿sí? Por ejemplo, la mikve tiene que tener 40 CA de agua. Sí. La Torah dice que hay que comer matzá en la noche del Seder. ¿Cuánta matzá? 1 kilo, medio kilo. ¿Cuánto hay que comer? Kesay. Pero en la Torah no dice kesay. En la Torah dice en la noche comerán matzá. No dice cuánto. No dice. Seder. Y así sucesivamente tenemos diferentes shurim para diferentes temáticas en la Torah. Entonces, la Gemara dice de que todos los shurim de la Torah son alajá le Moshe Sinai. Hashem le enseñó oralmente a Moshe Rabenu las medidas. ¿Seder? Y entre ellas, ¿sí? Y entre ellas, le enseñó a Moshe que cada vez que en la Torah aparece la palabra comer o no comer, ¿cuánto es? Kesay. El volumen de una aceituna. De ahí aprendimos, ¿sí? Cuando es beitza, es cabeza. Cuando es kesay, es kesay. Pero todas las, no importa, cualquier tipo de medida que tenemos en la Torah, ¿seder? En bebida, revit, ¿sí? Un revit de un log, ¿seder? Una cantidad de centímetros cúbicos, y así sucesivamente. Todo eso es alajá le Moshe Sinai. La Torah no escribió medidas de nada. ¿Sí? Que no se puede cargar 4 amot en la vía pública. ¿Seder? ¿En dónde está eso? Otra vez, ahí. ¿Sí? Muy bien. Ashab. Mejor. ¿Cuánto es una amá? ¿Sí? Un codo, un puño. ¿Sí? Ya fe. Muy bien. Ashab. Pero, lo que sí sabemos es eso. Que cuando la Torah habla de comer, o sea, utiliza el término comer o no comer, significa que es ahí. Entonces, teóricamente, cuando la Torah dice no comerás toda abominación, o esto no comerás, teóricamente está diciendo que no puedo comer un kezait de esa cosa prohibida. ¿Y qué pasa si yo como medio kezait de esa cosa prohibida?
¿Se puede o no se puede? No se puede. Esa es la pregunta. No, de Rabanán. No, es que... De Rabanán, voy a ver, mejor, veo que es de Rabanán. Pero teóricamente, si yo digo que la palabra comer es un kezait y la Torah me dice no comas esto, ¿qué significa no comas un kezait? Porque ese es el concepto comer en la Torah. Entonces, de acuerdo a eso sucedería de acuerdo a eso, que todo lo que la Torah dice no comer es comer un kezait, pero si como menos que eso, no estoy transgrediendo la prohibición de la Torah, teóricamente. De oraita no. Entonces, este tema va a ser tratado ahora en la Gemara. Y vamos a ver qué pasa con una persona que come menos del shiur que dice la Torah. Entonces, hay una opinión que dice, no puedes comer ni 1 gramo de cerdo. Ni 1 gramo. Pero la Torah dijo no comas y no comer significa kezait. Y 1 gramo es menos que un kezait. Respuesta, no. Lo que dijo la Torah que no comas es que si comiste esa medida mereces castigo de la Torah. Mereces que la Torah te dé 39 azotes. Pero si comiste menos, también es prohibición de la Torah, pero sin azotes. Pero es prohibición de la Torah. ¿Entendieron la diferencia? También comer menos de la medida que la Torah dijo es isur de la Torah. Pero no te puedo castigar con azotes. Para que te castigue con azotes, ¿cuánto tienes que haber comido mínimo? Esa es una opinión. Pero hay otra opinión que dice, no. Si comes menos de un kezait, no estás haciendo isur de oraita. ¿Por qué? Porque según la Torah, comer es kezait. Entonces, ¿qué? ¿Puedo comer 1 gramo de cerdo? No. Vinieron jajamim y dijeron, ¿sí? No te pongas contento demasiado rápido. ¿Sí? ¿Sí? No empieces a pensar en el, ¿cómo se llama? El tizoncito, no sé. Aceite de chicharrón. En México hay unas tiendas que venden cerdo, sí, en tortilla, que se llama el tizoncito. Sí. No es muy rico que digan. No. Entonces, según esa opinión, Bemet comer menos que un kezait es isur de Rabanán, es isur de Jajamim y no es isur de Oraita. Entonces, según los dos está prohibido. La pregunta es si la fuente es de Oraita o de Jajamim. Pero aquí viene el gran pero. En Yom Kippur, la Torah en ningún lado dice que no se puede comer. La Torah no dice Lo tochlu be Yom Kippur. ¿Qué dice la Torah? Hay que afligirse en Yom Kippur. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa afligirse en Yom Kippur? Cuando no comemos, nos afligimos. La pregunta es, ¿cuánto una persona tiene que comer para sentirse no afligida? Esa es la pregunta. Si como un poquito, de todas maneras me aflijo. Si como un poco más, ya no me aflijo. la pregunta es ¿cuánto? Si como poquito, Porque ahí depende de la persona. No, depende del casario. no. Entonces, eso ya lo vamos a ver la próxima. Pero, les doy un adelanto. ¿Sí? Dijeron Jajamim que para que una persona deje de sentirse afligida tiene que comer el volumen de un dátil. No es suficiente con un zayt. El dátil es más grande que la aceituna. Entonces, el shiur de oraita, ¿sí?, de aflicción en Yom Kippur, para que una persona deje de sentirse afligida y por eso sea merecedor del castigo que da la Torah en Yom Kippur, que es karet, es comer
la medida de un dátil. Entonces, si una persona come la medida de un dátil en un cierto tiempo, porque en esto está también el factor cantidad y tiempo, porque yo puedo comer un dátil en 10 horas, ¿sí? Lo parto en 80 pedacitos y me lo comí en 10 horas. Entonces, ¿eso me va a quitar la aflicción? No. No. Voy a decir. Entonces, por eso dijeron Jajamim Solo... que para que no haya aflicción tiene que haber medida y tiempo. Entonces, si yo comí esa medida en un cierto tiempo de unos minutos, entonces momentáneamente ya me voy a sentir más tranquilo y no afligido, y ahí pasé por el Isur de Oraita. Y especialmente el dátil, porque el dátil tiene azúcar. Pero no es dafka dátil, es el volumen del dátil. Si yo comí el volumen de un dátil comiendo chocolate o tomate o zanahoria, es lo mismo. El dátil es el ejemplo del volumen. Entonces, de aquí aprendemos de que el término que utiliza la Torah de y afligirán vuestras almas, te viene a enseñar que el shiur en Yom Kippur no es shiur agilá, no es shiur de comer como en todas las demás cosas de la Torah, sino que es shiur de aflicción, que es la de un dátil y no la de una aceituna. Las dos opiniones que dice que las dos opiniones que uno decía lo de menos del dátil, si es... Va a ser lo mismo. Siempre menos del shiur va a haber discusión si está prohibido según la Torah o según Jajamim, y si depende del castigo o no del castigo. Sí.